Participantes, se hace una cordial invitación para tomar sus respectivos asientos. Daremos paso al siguiente panel con los temas Estadísticas de las finanzas públicas y la contabilidad y Sistema de Cuentas Nacionales, Manual de Balanza de Pagos. Este espacio será moderado por la Contadora General de la República de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Gilma Lisset Iscoa Licona. Buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer en primer lugar a Dios por permitirnos estar aquí compartiendo. Sabemos que han sido los últimos años difíciles, pero bueno, gracias al Gobierno de México, a Juan y a todo su equipo por la organización de este evento, a los organismos financiadores, al BID, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, al ICSASB, que hacen posible que nosotros estemos aquí este día y durante estos 3 días que estaremos compartiendo experiencias y bueno, estrechando lazos con los diferentes colegas de los países aquí presentes. Es un honor para mí presentar a los siguientes panelistas y tenemos un reto bien grande, como lo decía Ramón el día de ayer. Nos toca mantener la atención y la motivación en el público cuando venimos de un almuerzo delicioso por parte del equipo de México, pero bueno, trataremos de hacerlo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar voy a presentar a Mariana Sabatés Cuadrado del Fondo Monetario Internacional. Ella nos va a exponer sobre las estadísticas de las finanzas públicas y la contabilidad. Ella es economista por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República de Uruguay. Tiene un máster en finanzas bancarias de la Universidad Católica del Uruguay. Desde julio del 2016 se desempeña como economista senior de la División de Estadísticas de Finanzas Públicas en el Departamento de Estadísticas del Fondo Monetario, focalizándose principalmente en la región de Sudamérica, pero también en África y Asia. Entre los años 2006 y al 2016 fue consultora del Fondo Monetario Internacional en Estadísticas de las Finanzas Públicas, impartiendo cursos sobre el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas y llevando a cabo misiones de asistencias técnicas en Estadísticas de Finanzas Públicas en Mozambique, Costa Rica y Bolivia, entre otros países. También vamos a contar con la participación con el tema de Sistema de Cuentas Nacionales y el Manual de Balanza de Pagos. Vamos a contar con la importante participación de Joao Fonseca. Él es director en el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y representante del ICSASB en el Grupo Consultivo de Expertos en Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas. Sin más preámbulo, voy a ceder la palabra en primer lugar a Mariana Sabatés. Bueno, no cuenten con que vamos a tener capacidades histrónicas, las nuestras no son como las de Ramón y César, así que traten de no dormirse, por favor. Empezamos. Primero quiero agradecer a la moderadora de esta parte y, por supuesto, a nuestros amigos mexicanos que organizaron esto impresionantemente y además por habernos invitado a mí y como representante de la División de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Es la segunda vez que participo y la verdad que es algo invalorable la experiencia que uno recibe, lo que aprende durante estas reuniones. Bueno,
Empezando con la presentación, primero les quiero dar, porque es como pretenciosa, la presentación estadística de finanzas públicas y contabilidad. La idea no es decirles lo que es la contabilidad a ustedes, sería totalmente por fuera de lo que me corresponde hablarles de contabilidad a contadores. La cuestión es mostrarles cuán importante es la contabilidad para las estadísticas de finanzas públicas y dónde se sitúan las estadísticas de finanzas públicas con respecto a la contabilidad, qué es lo que reciben, qué es lo que pretenden, ¿sí? Y para eso, a ver, que no, creo que es esta que pasa, sí. Cómo está definida la presentación es una breve introducción para presentarles lo que es la División de Estadísticas de Finanzas Públicas y el trabajo que hace en América Latina y en el resto del mundo. Cómo se sitúa la contabilidad y las estadísticas de finanzas públicas, más específicamente en el ciclo fiscal. Y luego pasar a definirles lo que es el marco analítico del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, porque consideramos que es bueno explicarlo para que vean que no es algo tan diferente a lo que ustedes hacen en la contabilidad. Capaz que tiene diferente timing y diferentes fuentes de información. Sí, pero al final del día se parecen mucho, ¿sí? Independiente de que, por supuesto, hay una labor de los estándares, de la consistencia en los estándares que se está haciendo. Pero también hay otra diferencia, es que los estándares no se aplican en todos los países, ¿sí? Entonces surge otra diferencia más, pero a pesar de todo, las dos set de información son sumamente útiles y para las estadísticas de finanzas públicas la contabilidad sigue siendo sumamente importante. Y por último, y no en eso la última parte de la presentación son las similitudes y las diferencias y los desafíos que existen en cuanto a los estándares y en cuanto a la implementación de estos estándares en cada uno de nuestros países. Bueno, introduciendo lo que es la definición o lo que hacemos en la División de Estadísticas de Finanzas Públicas en el Departamento de Estadísticas del Fondo Monetario, ¿sí? Tenemos varios proyectos de estadísticas en la zona de Latinoamérica. Un proyecto se viene desarrollando a partir del 2016-2017 con CAPTAC, con los países de CAPTAC, específicamente en estadísticas de finanzas públicas. Han avanzado muchísimo y lo que se tuvo en cuenta desde el principio, involucrar a los compiladores de estadísticas de finanzas públicas, a los bancos centrales, porque son también muy importantes para el tema del financiamiento, deuda y demás, y siempre la relación con los departamentos contables. Asistencias técnicas en estadísticas de finanzas públicas y en deuda pública, sí, que acá me gustaría hacer ¿qué es lo que hacemos en estas asistencias técnicas? Se han hecho asistencias técnicas en Bolivia, Ecuador. Ecuador tenemos un proyecto de larga data desde el 2018 que la verdad estoy muy orgullosa de los ecuatorianos. Han avanzado muchísimo y además... Si ven lo que eran sus estadísticas y los que son hoy, las estadísticas de finanzas públicas han tenido un avance importante y tiene mucho de datos contables en esas estadísticas. Y el tema de la deuda pública, porque la deuda pública también es un tema que nos concierne y cuáles son las definiciones que hoy hablaba Ruby y no me sale el nombre, perdón. Tu nombre, Andreas, de las definiciones de deuda pública. Claro, nos atenemos y nos mantenemos con las definiciones de la deuda según el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, ¿sí? Que define que son todos los pasivos del gobierno, ¿sí? Tiene dos dimensiones la definición de deuda, una de cobertura institucional y otra de cobertura de instrumentos, ¿sí? Entonces, en la cobertura de instrumentos son todos los pasivos de lo que sea el sector que estemos definiendo, ¿sí? Menos dos tipos de pasivos, las participaciones de capital, ¿sí? Y los derivados financieros.
Después el resto son todos considerados deuda. Y ahí una parte importante son las otras cuentas a pagar, que muchas veces ese dato está en la contabilidad y no está en otros sistemas de información, ¿sí? Por eso ahí también se hace relevante la información de la contabilidad, ¿sí? ¿Qué pasaba? En Maastricht no se tienen en cuenta las otras cuentas a pagar, ¿sí? Pero en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas sí. Después, otra cosa que hemos tenido y que por suerte Juan nos ayudó pila con la diseminación de los cursos online en español, de deuda pública y de estadísticas de finanzas públicas, que siguen, les prometo que les voy a pasar el link para que se puedan, porque siguen online y se pueden anotar en cualquier momento. Después tenemos informes sobre las observancias de normas y códigos. La sigla en inglés es el ROSC y eso lo hacemos con los otros departamentos, con las otras divisiones del Departamento de Estadísticas. El último se hizo en México hace poquito. Y las evaluaciones de transparencia fiscal que se hacen en conjunto con, que formamos parte de un grupo dirigido por Fiscal Affairs, que Ramón es el representante en este momento, sí, acá. Bueno, esto para que conocieran un poquito de lo que es el trabajo de la división y recalcar que siempre se enfatiza el hecho de la relación con la contabilidad y la necesidad de tener la contabilidad como fuente de datos. Ahora, lo que les decía en el ciclo fiscal, ¿dónde estamos? Un ciclo fiscal tradicional empieza con un marco económico a mediano plazo, que puede ser de 1 a 5 años, que hay países que tienen a 5 años. Según este marco, sientan las bases para realizar el presupuesto. Luego del presupuesto tenemos la ejecución del presupuesto, ¿sí? Que de acuerdo a la ejecución y los sistemas informáticos y todo lo que hablaron en el primer día de, perdonen que me voy, no sé si se me escucha, ¿sí? Ok, grito bastante, sí. El tema de la digitalización, la consistencia, cómo hacen las interfaces de los sistemas, es muy importante acá, porque de acuerdo a este ciclo fiscal, luego de la ejecución del presupuesto, ¿sí? Se sacan toda una cantidad de informes, ¿sí? Que es la ejecución intraanual del presupuesto, cuánto queda por ejecutar, algunos temas de caja, ¿sí? Datos de informes financieros, caja y demás, y luego esta ejecución, según el sistema de que se trate, lo que hace es alimenta el sistema contable, ¿sí? De acá a final de año se tiene los informes contables, los estados financieros, y luego se auditan y se vuelve a armar en base a todo esto el marco económico a mediano plazo. Bueno, ¿dónde están las estadísticas de finanzas públicas? Están en el medio, ¿sí? Porque lo que hace las estadísticas de finanzas públicas es necesita información en tiempo, necesita información lo más precisa posible, no la súper mejor. Podemos llegar a tener estimaciones en algunos ítems si no tenemos información cerrada al día que tenemos que sacar los datos, ¿sí? Porque ¿para qué se usan? Vamos a verlo en la próxima slide, pero esto en el ciclo fiscal se usa para decidir políticas fiscales, para los hacedores de política fiscal, ¿sí? Para evaluar cómo viene la política fiscal en el país cómo se viene desarrollando, y además va a servir para nutrir el marco analítico de mediano plazo. Y en la medida que se tengan datos de mayor calidad, ¿sí? Es que esto va a ser posible y el marco de mediano plazo va a tener una base más sustentable y más importante y más fuerte, ¿sí? Entonces, lo que les decía, ¿cuáles eran los objetivos de las estadísticas de finanzas públicas? Permitir el análisis fiscal, ¿sí? Analizar el impacto financiero de las medidas de política, evaluar el impacto de la política fiscal en todos los sectores de la economía, del sector público en otros sectores de la economía,
Evaluar la sostenibilidad a largo plazo de las políticas fiscales. ¿Por qué se hace hincapié en esto? Porque antes de los manuales 2001 y 2014 teníamos solo un manual de estadísticas de finanzas públicas base caja pura. Entonces la sostenibilidad no era lo que se evaluaba solo la liquidez. Pero algo que siempre enfatizamos, y me parece importante enfatizar acá también, es que en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001 y 2014, que es apenas una revisión del 2001, pero no tiene tantas cosas diferentes o conceptos diferentes, lo que se hace es medir los dos, la liquidez, ¿sí? Porque hay estados de fuentes y usos de efectivo, ¿sí? Y también la sostenibilidad de largo plazo. Entonces, las dos restricciones son importantes. En algún momento se perdió eso de que la liquidez sigue siendo importante, sigue siendo una variable a considerar y una restricción a considerar. Por eso dice evaluar las limitaciones de liquidez y necesidades de financiamiento. ¿Qué tienen los manuales? Permiten la comparabilidad internacional, también que lo expresaban Andreas en su presentación, y algunos más en la presentación, es de adaptarse o seguir un manual hace que nos podamos comparar entre diferentes países, ¿sí? Y una cosa que no está acá, pero que es bien importante, es el tema de la metadata en los datos y los conceptos claros, ¿sí? Porque hoy se ha hablado de deuda nominal, deuda facial, deuda a valor razonable. Muchos países y nuestros países en América Latina a la deuda nominal le llaman deuda nominal a la deuda a valor facial, ¿sí? La diferencia es que la deuda nominal es el valor presente con los flujos futuros descontados a la tasa de interés del instrumento. La deuda facial es lo que tienen que amortizar al final del periodo, ¿sí? Entonces, esas diferencias son buenas, tener un concepto común. En el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, no estoy sacando, pero en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, todos estos conceptos y evaluaciones están bien explicados para tener, pero claro, estamos acostumbrados a hablar de valor nominal cuando nos referimos a otra cosa, porque otra cosa que no estaba en mi currículum, que capaz que yo vengo de Uruguay, hacía compilación de deuda pública y de financiamiento, entonces eso al ver las diferencias de cómo llamamos valor nominal, qué es lo que es el valor facial, digo, es bueno que en la metadata, en la información que se diga, que cuando se sacan las estadísticas, se explique qué es lo que se incluye, ¿sí? ¿Cuál es la definición? Lo que les decía de caja y devengado, y bueno, que la migración al devengo es algo que algunos países tienen problemas para realizar, ¿sí? Pero con toda esta implementación y el avance que ha tenido la contabilidad, eso se puede solventar, ¿sí? Uniéndose esfuerzos con la contabilidad y con la ejecución presupuestal, por supuesto. Bueno, entonces entramos a lo que les puedo contar con propiedad, que eso es el marco analítico del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014. ¿Sí? Empezamos con las transacciones, ¿sí? Que era lo mismo que teníamos, casi lo mismo que lo que teníamos en el anterior al 2001, pero en este marco analítico completo lo que analiza es el completo de stocks y flujos del sector que se está analizando, ¿sí? Entonces, en este caso, para poder analizar la completud de este sector, se tiene que tomar los datos devengados o una caja modificada, datos cajas con algo más en devengo, ¿sí? Porque los niveles de implementación, tanto del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas como las NIC-SP, difieren entre países, ¿sí? Y no podemos esperar. Como decía, creo que Ramón, que no me está prestando atención en este momento, como decía Ramón, no se puede empezar por el todo y querer tener todo, porque los datos fiscales son necesarios aunque no tengan implementados todos los estándares, tanto en la contabilidad como en las estadísticas de finanzas públicas, ¿sí? Entonces, en la medida que no se tengan los estándares, por lo menos vamos empezando uniendo cosas, agregando cosas para que este marco analítico sea completo. ¿Qué es lo que tenemos? Las transacciones, ingresos, gastos y gastos o erogaciones en activos no financieros. Es el gasto neto en activos no financieros, que es la entrada
por venta y la salida por compra, ¿sí? Después, esto cómo se financia lo vemos por abajo de la línea, que comúnmente en el manual anterior hablábamos de arriba y abajo de la línea, y la línea se dibuja acá, este préstamo neto, endeudamiento neto, esa es la línea, ¿sí? Entonces tenemos el sobre la línea, que son ingresos menos erogaciones, y el bajo la línea, que es cómo se financió esos ingresos, cómo se financiaron esos ingresos menos erogaciones, con disminución de activos financieros, con aumento de pasivos, ¿sí? O se usaron para aumentar los activos financieros y disminuir los pasivos. Luego tenemos los stocks, que pasan a formar parte importante del marco analítico a partir del 2001, del manual del 2001. Y luego tenemos lo que llamamos otros flujos económicos. Y eso acá me permiten, este es el marco completo. Muy pocos países tienen el marco completo. Por lo que se empieza, por lo general, es con el balance financiero, o sea, activos financieros menos pasivos, ¿sí? Y luego se trata de incorporar los activos no financieros. Se mencionaba hoy en alguna presentación que están desarrollando módulos para la evaluación de los activos no financieros y demás, pero entonces empezamos con lo más fácil, entre todo, ¿sí? Que son los stocks de activos financieros y pasivos. Por supuesto, dentro de los pasivos tenemos la deuda, ¿sí? Que como les dije es el total de pasivos menos 2 tipos de instrumentos. ¿Qué pasa? En el marco analítico, por primera vez, a partir del 2001, vamos a tener la explicación, y déjenme mostrarles acá, teníamos una consistencia entre lo que era el sobre la línea con el bajo la línea. Todo lo que ingresaba menos todo lo que salía de recursos se podía analizar de acuerdo a cómo se financiaba, ¿sí? Esa era una consistencia que se sigue manteniendo. Luego tenemos la otra consistencia que surgió a partir del 2001, que es la integración de flujos y stocks. El stock de este periodo tiene que ser igual al stock del periodo anterior, más todos los flujos que se dieron en este periodo. Pero estos flujos se dividen en 2 tipos de flujos: flujos por transacciones y flujos por otros flujos económicos. ¿Por qué los dividimos en 2? César, por favor, no te me duermas. Las transacciones son lo que hace el gobierno, de alguna forma, ¿sí? Conceptualmente y consensualmente para tener un resultado. Los otros flujos económicos son shocks que les vienen dados, son datos exógenos a la voluntad del gobierno. Por ejemplo, un ejemplo claro de otros flujos económicos son las variaciones de la moneda nacional con respecto al dólar, ¿sí? Si tenemos pasivos en dólares, el stock de pasivos en dólares expresados en pesos va a ser mayor a final de año y posiblemente no hayamos tenido ninguna transacción en el medio. Lo que pasó fue que el peso se depreció con respecto al dólar y tenemos otros flujos económicos, ¿sí? Que no va a ir en esa línea de transacciones, no va a formar parte del déficit, ¿sí? Ni del financiamiento, pero sí va a explicar por qué el patrimonio del gobierno o del sector público aumentó o disminuyó de valor, ¿sí? Ese es uno. El otro también que se utiliza y es muy, son las crisis de recursos naturales, los problemas con inundaciones. Si tenemos en un periodo una escuela, se inunda y se destruye la escuela, el otro periodo no la vamos a tener. Pero evidentemente, esto es hasta aún más claro, ¿sí? Que evidentemente eso no fue parte de la política fiscal del gobierno, ¿sí? Y ese es otro flujo económico que sí disminuye el patrimonio del gobierno, ¿sí? Pero no afecta el déficit del gobierno, ¿sí? No afecta el sobre la línea del gobierno, ¿sí? Todo lo que se haga para recuperar esa escuela sí va a afectar el déficit del gobierno porque sí va a ser una voluntad de los hacedores de política recomponer su patrimonio, sus activos no financieros, perdón.
perdón. Esto es muy rápido. Esto ya lo saben y no les estoy diciendo nada nuevo con las similitudes y las diferencias. Muchos han hablado. Hay un dashboard preparado por Joao y capaz que lo pueden, yo no puedo poner el link acá, de las diferencias entre los estándares NIC SP y GFS. Perdón, estadísticas de finanzas públicas. ¿Sí? Entonces, eso es muy útil para saber dónde están en cuanto a los estándares, cómo estamos de diferente. Las diferencias, digo, hay que resaltar las similitudes que son mismos eventos, estructuras de reportes similares y terminologías similares. Que eso a veces es tricky porque la terminología similar puede llevar a conclusiones erróneas, ¿sí? Porque el patrimonio neto que tiene la contabilidad no es el mismo que el patrimonio neto que se plantea en estadísticas de finanzas públicas. Entonces, es una similitud, pero también se destaca como una diferencia con las estadísticas de finanzas públicas. La definición conceptual de activos y pasivos, ¿sí? Para las estadísticas de finanzas públicas, las contingencias no forman parte de los pasivos ni forman parte de la deuda. Se tratan aparte de todo este marco analítico, hay tablas específicas para las contingencias. No importa el nivel de realidad de esa contingencia, siempre va a ser parte de esta tabla adicional. ¿Sí? Gracias, Mariana. Sí, déjame una cosita que solo les digo, lo de caja de vengado, las diferencias no me importan, pero los desafíos. Déjame terminar esta nomás porque me parece importante que la implementación tanto del Manual de Estadísticas de Finanzas 2014 y las NIC SP tendrían que ir bastante de la mano porque necesitamos las estadísticas de finanzas públicas a los datos de la contabilidad. Pero en el medio tiempo, mientras no haya esto, y no me canso de repetirlo, sí necesitamos tener los datos de la contabilidad en las estadísticas de finanzas públicas para chequear, pero nosotros en estadísticas de finanzas públicas necesitamos un timing diferente y manejamos timings diferentes. El proceso consultivo y de estándares, de alineación de estándares continúa. Van a haber estándares que no se van a poder alinear y que tienen su razón de ser. Y ¿qué es lo que pretendemos que pase? Es que cuando los estándares o cuando las diferencias entre la contabilidad y las estadísticas fiscales existan, que se expliquen y que se expliciten. Eso también ayuda a la transparencia que tanto se hablaba hoy, ¿sí? La transparencia fiscal, la transparencia de deuda. ¿Sí? En la medida que haya diferencias, se explicitan, ¿sí? Y de esa forma mantenemos la credibilidad y la calidad de las estadísticas y de la contabilidad. Bueno, muchísimas gracias y por haberme extendido. Gracias. Gracias, Mariana, por esta importante explicación sobre el tema de las estadísticas de las finanzas públicas y la contabilidad. Los invito a todos a ir formulando sus preguntas a través de la herramienta Slido y luego estaremos dando ya respuesta a cada una de sus interrogantes. Me complace invitar al podio a Joao Fonseca, quien estará exponiéndonos sobre el sistema de cuentas nacionales y el balance de pagos. Gracias. Muchas gracias. Good afternoon, ladies and gentlemen. Before I start my presentation, I would like to thank FOCAL for the Quiero agradecer a FOCAL por invitarme a este foro a compartir mi presentación. Debo de mencionarles que ya los extrañaba a todos en este foro anual, en este importantísimo foro. Para mí este recinto, estar en este casco de Hacienda en el recinto es muy importante. Agradezco a Andreas, a todos los organizadores por las previas ponencias, lo que han compartido durante la sesión matutina, porque ya sé que después de sus presentaciones no van a hacer que mi explicación sea más simple. Yo sé que voy a hablar de casos específicos que son objeto de estudio en las Naciones Unidas. Sé que están hablando sobre temas de actualización de pagos del sistema nacional y ese balanza de pagos y el sistema de cuentas. Gracias por sus previas ponencias. Sin más por el momento, sin mayor preámbulo, quiero dar inicio a mi presentación. Les voy a dar la información general sobre qué significa IPSAS-B, qué son las IPSAS o esas
estas normas. IPSAS-B es el normador de los reportes financieros del público. Estamos constituidos con 18 miembros de este comité de IPSAB que tienen origen en distintos países del mundo. Somos 18. Tenemos temas de gobernanza independiente. Tenemos un comité constituido que vela por los intereses del público y privado. Tomás es quien preside a ese ente o ese comité. Hola, Tomás. Gracias. Y IPSAS, el regulador o quien tiene esas normas, se enfoca en las problemáticas o temas. Tenemos los IFRS y que se aplican en el sector privado, porque no empezamos desde cero cuando desarrollamos las normas que entran en vigor para el sector privado. Consideramos también el uso de estadísticas para estar todos alineados y que les voy a explicar lo demás en unos minutos. Somos ahorita 38 IPSAS, eso es lo de vengado. Muchos de estos los analizaremos en los futuros meses. Hay normas o estándares aprobados o están por ser aprobados pronto. Tengo aquí, la información que nos da el marco de IPSAS para estudiarlo de vengado en las disciplinas de contabilidad y como ya se les mencionó, tenemos lineamientos o directrices recomendadas en uno de nuestros instrumentos de IPSAS. No son obligatorios, pero son recomendadas los lineamientos o guía. Tenemos un marco conceptual que es lo que nos apoya o enmarca en general para seguir el desarrollo de estas normas o IPSAS. IPSAS es las normas estadísticas internacionales. ¿Y qué es? Ahorita quiero hablar sobre estos manuales de estadística. Desde la izquierda les explico que está el manual de sistemas contables de aquella fecha. Vemos cómo está el arqueo, vemos los manuales que son positivos o efectivos para estudiar la macroeconomía y estadísticas. Tenemos el apoyo de Naciones Unidas, la Comisión Europea, el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, entre otros entes. Hay otros manuales con datos estadísticos. El segundo manual es el manual europeo en donde se explica el sistema contable, que es la decisión 2010. Este manual se aplica en Europa y gracias también a otras agencias de estadística que se llama Eurostat, que trabaja con la Comisión de Economías Europeas. Las diferencias fundamentales entre estos dos manuales es que el SNA son manuales que no son obligatorios, los pueden llevar a su ejercicio si así lo definen. No es una ley, no es obligatoria. La ANSA sí es una ley regular, lo que nos regula, lo que debemos acatar como la ley general en Europa. Estamos obligados al cumplimiento o acatar la ley. En muchas áreas específicas, el IPSA tiene lineamientos más profundos aparte del regulador europeo y acatamos dos principios por el Tratado de Maastricht que nos mandata o nos obliga, como ya lo explicó Andreas. Necesitamos enfocarnos en el cumplimiento de la ley cuando hay asientos contables, operaciones que se gestionan en el territorio europeo. El tercer manual, que es el verde, es de gobernanza, estadísticas para el gobierno. Mariana ya hizo alusión a ese manual, que es el tercero. No voy a explicar lo que contiene ahorita. Mariana ya explicó muy bien lo que contiene. Ahora les comento que esta manual también aplica al sector público. Aquí tengo el otro instrumento que tal vez es desconocido por la mayoría. No es menos importante a pesar de no ser tan conocido. ¿Por qué? Porque en ese manual se contiene información de operaciones, transacciones transfronterizas y el mercado accionario, y contiene información de diversas jurisdicciones. En el manual contiene datos estadísticos compilados que se cotejan entre economías que posibilitan ese análisis entre estados. Después de haberles mencionado lo anterior, lo que ahora quiero explicarles en el traslape de la información, Mariana hará uso de la voz en su momento, pero quiero resaltar dos temas centrales en esa laminilla. Ahorita estamos tratando de trabajar todos
para llegar a una alineación de nuestros quehaceres. Por supuesto, tenemos objetivos, ahí tenemos activos, estudiados, pasivos y el proceso de expansión y los gastos o los ingresos. La problemática existe cuando hay diferencias o discrepancias. Cuando se tienen objetivos distintos, bueno, con el IPSAS sabemos que estamos en cumplimiento con un análisis económico, toma de decisiones para el proceso legislativo. Es un panorama distinto. Ahí está el tema del manual de balanza de pagos, ahí está la información del resto del mundo en ese documento, ahí se contiene un análisis financiero y fiscal, como ya nos comentó Mariana en esos instrumentos. Tenemos objetivos claros. Los números que se contienen en esos instrumentos varía. Las diferencias son evidentes, pero cuando hablamos de temas de, por ejemplo, deuda y cómo se constituye una deuda, es algo que se tiene que determinar muy bien para que también con la estadística podamos trabajar y con el contenido confiable podemos normar, regular, generar información con base en la estadística para alcanzar el cumplimiento. Para lograr lo que queremos, IPSAS-B tiene un instrumento que se redactó en el 2014 cuando el señor Andreas presidía ese ente. Ese instrumento es parte de lo que él deja como legado en su nombramiento. Ahí están los lineamientos que se contienen. Cada vez que desarrollamos o redactamos un IPSAS, consideramos el marco conceptual o el alcance general de IPSAS, las normas, y esto hace que nuestras normas sean difíciles de desarrollar. También está la información del GFSM. Son instrumentos tridimensionales que se desarrollan paralelamente con la norma. Analizamos estrato por estrato y vemos que cada estrato en este desarrollo tiene su nivel de dificultad. La norma nos exige su desarrollo. Entonces, aquí en la laminilla ven todo el trabajo que hemos desarrollado. Ahí están los enfoques a nivel nacional. En el 2008 tenemos el SNA en el manual de balanza de pagos. Ese manual es objetivo de análisis, es como un punto fundamental, es coyuntural porque, miren, analizamos lo que ha pasado en 15 años. Si los estándares o el IPSAS-B tiene sus modificaciones cada trienio, cuando que es quinquennial, hay enmiendas, las cuentas o esas balanzas de pagos nacionales o los sistemas son sometidos a ajustes. Hay una metodología que se sigue a pesar de que nosotros en su momento nos retiremos. Vemos esta gran oportunidad y esa oportunidad nos posibilita fortalecernos, trabajar con datos contables, estrategia, IPSAS y cuentas nacionales y sus sistemas. Todo este proyecto inició ahora desde el 2020 y la fecha de cierre es para el 2025. Vamos a redactar 2 manuales más con los gobiernos, obtendremos datos estadísticos. En su momento iniciaremos una etapa con el grupo de expertos o actuarios. Tenemos grupos constituidos que trabajan con nosotros, Naciones Unidas, Eurostat, el Fondo Mundial, el Banco de Desarrollo y otros agentes que trabajan con nosotros. Por eso hay muchos intervinientes, hay muchos intelectuales que trabajan para lograr el objetivo a escala global con nosotros. IPSAS tiene su fuerza de trabajo. Yo estoy honrado al ser representante y al estar también trabajando con estos 4 grupos de trabajo del IPSAS para que logremos esa alineación y cumplimiento con nuestras normas o estándares. Aquí ya platicamos y escuchamos a Dave Matthews en la mañana hablar sobre sus temáticas. Tenemos un equipo constituido de comunicación, es una fuerza de trabajo que va a homologar terminología, la marca corporativa para lograr una mejora de la comunicación, de los datos estadísticos que nosotros obtenemos para diversificar la información entre los profesionales y usuarios. Tenemos un equipo de trabajo que trabaja con sistemas de pagos y financieros. Trabajamos en conjunto con nuestros aliados, como ya les mencioné, Naciones Unidas, entre otros entes. En sentido general, con lo que les comento, que hemos tenido que trabajar con muchísimos datos, volumétricos muchísimos. Hay instrumentos que son objetivo de análisis y escrutinio público.
Tenemos cada instrumento tiene un contenido de 100 fojas y es un documento robusto. Yo sé que nos exige muchísimo y pues gracias por posibilitarme hacer uso de la voz. Con mi presentación también pensé que quería compartirles un producto desarrollado con IPSAS-B. Este producto que les comparto ahora nos permite analizar lo que pasa en las ciudades, cotejar las similitudes, las diferencias, que Mariana ya los mencionó, hizo alusión a esos temas. Esta gráfica nos permite ver el panorama global. La gráfica se codifica en colores. En la sección verde vemos que el tipo en ese eje nos permite analizar los GFSMs, lo que hace IPSAS y otros sectores que son parte de todo ese espectro de temas con lo que trabajamos. Hay diferencias conceptuales y esto posibilita que lo que suceda en las etapas intermedias, nosotros podríamos modificar los estándares, las normas o las normas y estadísticas internacionales nos permiten aclarar ciertas áreas. En la gráfica lo pueden ver en la sección púrpura o morada. Ahí ven el otro dato en la gráfica de color ámbar o amarillo. Y con esa matriz de datos les muestro el panorama completo de la interfaz de usuario de IPSAS. Ahí están los enlaces que como usuario pueden ver los detalles con minucia de los reportes de IPSAS. Ahí tenemos las normas, los estándares, las prácticas recomendadas, los lineamientos, nuestras directrices. Ese es el contenido, es el acervo con sus clasificaciones y con las marcadas diferencias. Ahí están todos esos enlaces. Yo termino mi participación explicándoles dos ejemplos. Como pueden ver en IPSAS 43, en ese estándar que está a la esquina derecha, está codificado en verde y rojo. Básicamente en el 43, ahí tenemos el modelo de riesgos por ciertos temas, el IPSAS 43, ese instrumento se publicó recientemente y en ese instrumento se tiene el modelo o el método para el uso de lo que se contiene. Hay modelos de riesgo que se estudian y hay fuentes diversas. Por eso se va codificando toda esta matriz de datos entre rojo y verde y otros. Mi último comentario, aparte de lo que ya mencionaron Andreas y Orlandi, ahí tenemos en el IPSAS 44 lo señalado en el color ámbar. Andreas ya habló antes que yo sobre las mediciones y el concepto de las deudas y cómo esos conceptos específicamente nos posibilitan estudiar los préstamos, las concesiones y otros temas. Estos instrumentos tienen sus subdivisiones y estamos aquí abogando a los gobiernos de las ciudades para que estemos todos alineados con los estándares. Después de haber mencionado lo anterior, doy clausura a mi participación en este podio. Gracias por invitarme y posibilitarme hacer uso de la voz para explicar los temas planteados. Si hay mejoras en esos contenidos, háganmelo saber. Hay retroalimentación, hay procesos y etapas de iteración en todo el desarrollo de ese trabajo. Muchísimas gracias. Sí, trataremos en el transcurso del foro, pues tratar de dar respuesta a las diferentes consultas que nos hicieron, tanto para Mariana y para Joao. Entonces, agradezco la participación, creo que han denotado y han dado una importancia muy significativa a la labor que realizamos a lo interno de las direcciones de contabilidad y que al final, para la construcción de las estadísticas de las finanzas públicas, según el manual 2014, debe extraerse directamente de la contabilidad. Entonces, eso es algo que todos los países debemos de enfocarnos y hacer los esfuerzos para hacerlo de esa forma. Gracias, Mariana, gracias, Joao, por su participación. El presidente del FOCAL hará entrega de reconocimientos a los panelistas por su destacada participación en este octavo foro. Gracias.